al curso Higiene y Seguridad Ocupacional. El día de hoy vamos a desarrollar la segunda unidad que está relacionada básicamente al control de riesgos en el trabajo. Vamos a dar una pequeña definición qué cosa se entiende por controles de riesgos en el trabajo. Todas las organizaciones en el mundo necesitan que sus operaciones sean seguras y saludables para sus trabajadores. En ese contexto está enmarcado el control de los riesgos en el trabajo. Uno de los controles que debemos tener siempre, digamos, para evitar accidentes de trabajo es el orden y la limpieza, que es el primer estándar que toda organización debe contar. En la lámina que mostramos vamos a ver ejemplos de desorden en el área de trabajo y otro ejemplo de la misma área pero ordenada. ¿Por qué necesitamos que las áreas estén ordenadas y estén limpias? Porque esto indudablemente va a hacer que los trabajadores puedan circular sin generar daños, digamos, a ellos mismos o a sus compañeros. Para eso necesitamos, por ejemplo, que las vías de circulación y evacuación estén libres de obstáculo, que, por ejemplo, las maderas de los desencofrados estén ordenadas adecuadamente. Si tenemos grandes cantidades de tubería, tenemos que colocar cuñas para evitar que estas puedan rodar. No acumular escombros, hay que evacuarlos constantemente, los cables eléctricos, las mangueras de los equipos no deben, mejor dicho, cruzar las áreas de circulación para poder evitar así incidentes que puedan dañar a las personas. Otro control importante es con relación a la gestión de los residuos. Los residuos también tienen que ser separados adecuadamente para poder evitar que podamos hacer una mezcla y hacer una contaminación al medio ambiente. Por eso que en las obras normalmente, como podemos observar en la fotografía, tenemos, digamos, en unas zonas previamente diseñadas, unidades que nos sirven para poder vertir los residuos, ¿no? Entonces tenemos un pequeño kit donde tenemos una parihuela, colocamos cilindros, estos cilindros están colocados y pintados con tapa de colores determinados y ahí nos van a indicar qué tipo de residuo vamos a vertir. Estos tienen que hacerse de una forma tal que permita hacer una evacuación permanente, digamos limpia y sobre todo constante en las zonas de trabajo. Otro control importante que debemos tener en las áreas de trabajo son las señalizaciones. ¿Qué cosas son las señalizaciones? Podríamos decir que son sistemas por el cual se le exige al personal comportamientos seguros en las áreas de trabajo. Y para ello contamos con una serie de señales que ya están reglamentadas en el mundo, como por ejemplo señales de advertencia, señales de prohibición, señales de obligatoriedad, señales de información, dispositivos contra incendio, señales que tienen que ver para poder identificar materiales o sustancias peligrosas. Otro tipo de control es con relación a las herramientas. Normalmente en trabajos de construcción, los trabajadores llevan sus herramientas manuales. Algunas herramientas manuales son prestadas también por el empleador, a lo mismo que los equipos portátiles. Y todas ellas, de alguna u otra manera, tienen que previamente revisarse, ¿no? Las herramientas manuales podríamos definirlo como utensilios que sirven para poder hacer que los trabajadores puedan realizar sus labores diarias. Y para ello necesita la fuerza motriz humana. Las herramientas manuales se clasifican, podríamos clasificarlas, mejor dicho, en tres tipos. Herramientas de golpe, torsión y corte. ¿Ok? Cada una de estas, de alguna u otra manera, revierte ciertos peligros. Por ejemplo, vamos a nombrar herramientas de golpe, como en el caso del martillo, como en el caso, por ejemplo, de la picota, de la comba, ¿no? Muchas veces con el tiempo esta se desajusta, ¿ok? Al desajustarse puede haber la posibilidad de que al generar golpes continuos esto pueda salir volando y pueda dañar la mano del trabajador, ¿ok? Entonces ahí tenemos que poner ciertos controles, como por ejemplo revisar que estén bien sujetadas, ¿no? Evitar que a veces se piensa que una herramienta es más segura cuando se une básicamente con un metal, pero ahí lo que estamos generando es una herramienta hechiza porque finalmente la madera cumple una función importante que es un aislante, ¿ok? Evitar que estas herramientas sean utilizadas para otro tipo de uso. En el caso de las herramientas que tengan que ver con torsión, con el caso, por ejemplo, de los
destornilladores. Normalmente también hay que tener bastante cuidado, hay que revisar las puntas, ¿no? Evitando que estas ya no estén desgastadas. Muchas veces el uso constante, permanente, hacen que se sople prácticamente y no sirva la herramienta. Muy por el contrario, va a generar que el hebrado del tornillo más bien se malogre. Entonces, uno de los puntos importantes es que debemos revisar las puntas, cómo están, en qué condiciones, evitar utilizar destornilladores, por ejemplo, que hayan sido ya mermados por el tiempo y se hayan roto, ¿no? A veces le colocan cinta aislante y lo vuelven a utilizar. Eso es una herramienta que no está en condiciones de operatividad. No utilizarlo como palancas porque de alguna otra manera se pueden malograr. Otro tipo de herramienta, también vemos las herramientas de corte. Ahí podemos tener los alicates, tenemos las tijeras, las hojas para cortar acero. Muchas de ellas también tenemos que tener ciertos cuidados, como por ejemplo evitar que en el caso de los alicates se desgaste la parte digamos, de la zona de poder utilizar la zona de la punta, porque esta de alguna otra manera puede generar daños al trabajador. Igual pasa con las tijeras, igual pasa con las hojas de sierra. Otro punto también importante son los controles con respecto a los equipos portátiles o llamados también equipos de poder. Podemos clasificarlo básicamente en equipos eléctricos, neumáticos, de impacto y de combustible líquido. Estos equipos generalmente se caracterizan por requerir la fuerza generada por el mismo equipo, ¿no? En este caso, los equipos eléctricos, ahí tenemos una variedad: taladros, amoladoras, cortadoras, que en muchos de los casos a veces no están en condiciones de operatividad y pueden ocasionar daños a las personas. Un punto importante de control es revisar que la carcasa esté bien compactada, nunca cambiar en el caso del taladro, cambiar la broca estando conectada a la herramienta, revisar los cables que estén bien colocados, es decir, que no haya posibilidad de parchados de cables. Igualito con respecto a las tomas, que las tomas estén limpias, no permitamos que, digamos, no se coloque enchufes, ¿no? A veces lo conectan directamente sin enchufes. Eso, por ejemplo, es una mala práctica, no debemos permitir. En el caso de las herramientas que tienen que ver con equipos neumáticos, ahí tenemos, por ejemplo, los rotamartillos. En algunos casos funciona con una compresora. Hay que también hacer una revisión de la herramienta para evitar vibración. Acuérdense que esas herramientas tienen vibración mano-brazo y que en muchos de los casos, cuando no está bien compactada su carcasa, transmite la vibración en mayor, digamos, proporción, ¿ok? Evitar también que los cables estén por detrás de la persona, porque estas pueden chicotear y pueden golpear al trabajador, provocándoles que estas se puedan caer y puedan generar algún incidente hacia el trabajador. Otro punto importante con respecto a las herramientas es las herramientas de impacto, por ejemplo, ¿no? También utilizadas normalmente para poder hacer que la estructura esté, digamos, bien anexada y bien colocada, ¿no? Normalmente estas herramientas de impacto se utilizan en los sistemas drywall, en el cual básicamente utilizamos la pistola para poder colocar los rieles, para poder colocar los parantes y poder armar la estructura, ¿no? De igual manera, estas herramientas funcionan con fulminante, hay que tener bastante cuidado, hacen contacto con superficies duras, nunca utilizarla, digamos, en otras superficies que no sean las adecuadas, las que no estén reglamentadas, no sean las adecuadas. También estas herramientas producen ruidos. Un tema importante es que hay que cuidarnos básicamente también los decibeles que arroja este tipo de ruido. Por eso que estas herramientas se deben utilizar utilizando equipos de protección auditiva, ¿no? Para poder evitar ruidos que puedan dañar el nervio auditivo. Otro control importante son, por ejemplo, las herramientas generadas por combustible líquido. Ahí tenemos las compactadoras, las apisonadoras. Estas por el peso pueden generar daños ergonómicos, pueden hacer que el equipo golpee a la persona, y puede ocasionar también daños por sobreesfuerzo.
Una manera de hacer control es revisar las herramientas adecuadamente, así como los equipos portátiles o de poder, y colocarles la cinta correspondiente al mes. Entonces, eso debe hacerlo en forma permanente y constante siempre el área de seguridad. ¿Con qué finalidad? Poder, digamos, asegurar que todas las herramientas manuales y todos los equipos portátiles o equipos de poder ingresen, digamos, en forma apta para que puedan ser utilizadas por los trabajadores. Entonces ahí tenemos, de acuerdo a lo que dice la norma G050, colores, ¿no? Para poder distinguir en qué mes estamos y de acuerdo, digamos, a la revisión que se haga, ponerle la cinta del mes. Así, por ejemplo, enero color amarillo, febrero color verde, marzo color rojo, abril color azul, mayo color negro y junio color blanco. Y luego se repite los mismos colores básicamente que acabo de mencionar, ¿no? En julio será otra vez amarillo y así sucesivamente hasta terminar en diciembre con color blanco. Vamos ahora a ver otro concepto también importante que tiene que ver con el control y que tiene que ver con el manejo y la conservación y almacenamiento de los materiales. Los materiales también revierten cierto peligro para los trabajadores. Por eso que se debe asegurar que cuando estos materiales van a ser almacenados, se tiene que ver que haya un área, digamos, apropiada para poder almacenar estos materiales. En el caso de sustancias o materiales peligrosos, tienen que ser un almacén aparte, no podemos mezclarlo con los almacenes normales. Debe ser ventilado, deben colocarse extintores, deben colocarse el rombo NFPA 704 para poder identificar las sustancias que se están guardando y qué peligrosidad puedan representar para la salud, para la inflamabilidad, si son reactivos o tienen otro tipo de riesgos. Se tiene que contar, por ejemplo, con las hojas MSDS, que son hojas de seguridad, para poder poner a buen recaudo al trabajador si que por X motivos hiciera algún contacto con estas sustancias o materiales peligrosos. Otro control también importante son las demoliciones. A ver, las demoliciones lo podemos definir como un proceso por el cual se echa, digamos, abajo una edificación. Y esta debe hacerse de una forma tal que no ocasione daños a los trabajadores. Por lo tanto, este tipo de labor tiene que hacerse, digamos, o tiene que tomarse en cuenta la seguridad y la salud de los trabajadores a fin de evitar que estos sean afectados por esta actividad productiva. Principales riesgos en la demolición. Bueno, podemos encontrar atrapamientos por objeto, desprendimientos de estructura, derrumbes por aplastamientos, caídas a distinto nivel, contactos eléctricos por cables que puedan estar sueltos, proyección de elementos particulados. Entonces vemos que hay bastantes riesgos, ¿no? En el capítulo 1 tratamos acerca de los riesgos. Vamos a ver los controles. ¿Qué controles debemos tener? En principio debemos realizar una inspección previa antes de hacer el trabajo de demolición, no solamente del predio que se va a demoler, sino de las construcciones contiguas. Eso tiene que ser por un profesional que esté calificado y que pueda darnos la seguridad, básicamente, de poder realizar la labor, ¿no? Se tiene que revisar también, básicamente, el tipo de estructura, cómo está cargando la estructura, para poder evitar, digamos, accidentes innecesarios. Otro punto importante es que el proceso de demolición tiene que comenzarse a realizar por partes. No se puede, digamos, realizar, digamos, en un solo contexto. Es decir, debemos retirar, por ejemplo, los elementos livianos, como las puertas, las ventanas y todos aquellos elementos que se puedan sacar, ¿no? Y luego de ahí ya comenzar el proceso de demolición de acuerdo básicamente al tipo de estructura que se ha identificado. Realizar los ATS específicos, los permisos de trabajo, para poder realizar una actividad segura. Otro control importante que debemos tener en cuenta es con respecto a las excavaciones. ¿Qué cosas son las excavaciones? Bueno, se define como el corte, la cavidad, la depresión de una superficie o de un terreno que se puede extraer en forma manual o a través de máquinas y que puede conllevar también a peligros hacia los trabajadores. ¿Cuáles son los riesgos que pueden encontrar? Desprendimiento de tierra, derrumbes, atrapamientos, contactos eléctricos con tendidos que pudiesen pasar, subterráneos, emanaciones de gases, de tuberías que pudiesen estar pasando por el terreno, volcaduras de los equipos, ¿no?
Algunos controles importantes que debemos tener: capacitación y entrenamiento para las personas que estén involucradas en este proceso. Recordar que una excavación a partir de 1,30 m, debemos analizar el tipo de suelo. Esto se hace mediante, digamos, el estudio de suelo para poder considerar ciertos sostenimientos que se deberían tener presente y colocar en caso necesario, ¿no? Si es un suelo, digamos, que no reúne condiciones de seguridad, entonces hay que colocar entibamientos. La calidad del aire, acuérdense que a 1,50 m comienza a bajar, se convierte también con un espacio confinado. Se debe colocar escaleras que ayuden a poder hacer que los trabajadores, en un caso de emergencia, puedan salir rápidamente. A realizar los ATS específicos, contar con los permisos de trabajo y de repente algún otro criterio que pueda proporcionar de repente el especialista para cumplir con estos protocolos de seguridad. Otro tipo de controles, los trabajos en altura. Los trabajos en altura se denominan aquellos que son a partir de 1,80 m hacia arriba. Y los trabajos en altura normalmente también representan cierta peligrosidad hacia los trabajadores. ¿Por qué? Porque pueden caer las personas a distinto nivel, puede haber caídas de objeto, puede haber descargas eléctricas, puede haber quemaduras básicamente por contactos químicos, por radiación, puede haber daños al músculo esquelético. ¿Cuáles serían los controles que deberíamos tener en cuenta? Bueno, ahí sí se necesita pues una capacitación puntual, específica, para la cuadrilla que va a estar inmersa en este tipo de labor, realizar los ATS específicos, los permisos de trabajo, usar los equipos de protección personal, los arnés, utilizar los equipos de protección colectiva, es decir, contar con las líneas de vida para poder enganchar, respetar las señalizaciones y poder de alguna otra manera cumplir también con previas a estos tipos de trabajos con las capacitaciones y entrenamientos respectivos. Vamos a ver otro tipo de controles en los trabajos eléctricos. ¿Qué son los trabajos eléctricos? Son todos aquellos que involucran labores como entubado, tendido, cableados y conexiones de circuitos eléctricos y que ponen en riesgo la integridad física por contactos básicamente directos o indirectos con estas fuentes de energía. Riesgos: explosiones, incendios. Ahí podríamos tener en cuenta también la fibrilación ventricular. Cuando la energía eléctrica ingresa al cuerpo, puede haber movimiento anárquico del corazón, puede provocar paros cardíacos, puede haber asfixia, puede haber quemaduras. Por eso que debemos tener siempre en cuenta los controles, ¿no? Utilizar, por ejemplo, tableros eléctricos que sean tableros termomagnéticos, con llaves termomagnéticas conectadas a llaves diferenciales. Tenemos que tener los diagramas unifilares como información para poder de alguna otra manera hacer que todo este tipo de trabajo sea seguro. En el caso de ser necesario, contar con los bloqueos y etiquetados de la energía eléctrica, señalización adecuada en el área donde están colocados los tableros, contar con un extintor PQS para posibles amagos de incendio que se pudiesen presentar, realizar el ATS y contar con los permisos de trabajo. Otro tipo también de control que debemos tener es en cuanto a los riesgos de incendios y explosiones. A ver, normalmente el fuego es una rápida reacción química de oxidación entre un combustible y un oxígeno, ¿no? Como podemos apreciar en la lámina, podemos definir qué cosa es un incendio. Es un fuego no controlado de grandes proporciones que puede presentarse en forma súbita, gradual e instantánea y puede dañar a las personas que están involucradas básicamente dentro de un proceso de producción. ¿Okay? Los tipos de fuego que tenemos son fuegos clase A, clase B, clase C, clase D, como vemos en la lámina. Los clases A se caracterizan por, digamos, presentarse a través de los sólidos. En eso está involucrado la madera, el papel, el cartón, el plástico. Clase B, todo lo que son líquidos. En este caso podría ser pintura, gasolina, tiner, petróleo, etc. Clase C son equipos eléctricos que están conectados a una fuente de energía eléctrica y que puede generar incendios. Tenemos el clase D, que son el sodio, el potasio, el magnesio, el aluminio, el titanio, ¿no? Que puede producir este tipo de material, incendios. Y el de tipo K, que es básicamente las grasas y los aceites de la cocina. ¿Ok?
Los elementos del fuego, bueno, los elementos del fuego normalmente lo integran tres elementos, que es el oxígeno, el combustible y el calor. Estos en conjunto hacen una reacción química, como podemos ver en la lámina siguiente. La reacción química en cadena provoca básicamente que el combustible sea calentado y comienza a arrojar vapores. Estos vapores combinados hacen que se encienda y genere básicamente una reacción en cadena y lo que se conoce como el nombre de incendio. Un punto importante, la propagación del fuego. De acuerdo a la lámina que vemos, se hace la propagación del fuego en base de tres maneras, ¿no? Conducción, convención y radiación, como podemos ver en la lámina, ¿no? Cada una de ellas transmite de una forma diferente y lo que hace es de que debemos tener control sobre esta propagación del fuego, porque si no tenemos el control, probablemente vamos a pasar a un incendio, un amago incendio que va a transformarse en digamos, súbitamente en un gran incendio, ¿no? Método de extinción. Bueno, tenemos métodos que ayudan justamente a poder bajar la propagación de este incendio, ¿no? Y dentro de eso tenemos reducción de temperatura, suspensión de combustible, eliminación del oxígeno y exhibición de reacción en cadena, ¿no? Entonces, de acuerdo básicamente a lo que en ese momento se esté dando, se tiene que utilizar algún criterio, algún método para poder hacer una reducción que ayude a poder, digamos, hacer que el incendio crezca más, ¿no? Con eso vamos a ayudar a poder apagar y extinguir el fuego. Para eso utilizamos muchas veces en la obra extintores. Los extintores son equipos que nos ayudan básicamente muy rápidamente para sofocar estos amagos de incendio. Dentro de los extintores que tenemos, digamos, tenemos extintores para agua, como vemos en la lámina, tenemos anhídrido carbónico, CO2, tenemos de espuma y tenemos los PQS, que son de polvo químico seco. En construcción se utiliza mucho el extintor PQS, porque este extintor PQS tiene la capacidad de sofocar posibles amagos de incendio clase A, clase B y clase C, que son quizás los elementos que más presentes están en el ámbito de la construcción. ¿Ok? Muy bien. Espero que esta unidad 2 les haya servido y los vemos en la próxima unidad número 3. Muchas gracias.